Hola, buenas noches. La noticia de Argentina que trascendió las fronteras argentinas, que es comentada en todos los países de la región, incluso en otros puntos del planeta, está en los titulares de los diarios, es el renunciamiento de Alberto Fernández, el paso al costado que anunció Alberto Fernández. El presidente argentino finalmente apareció diciendo que no va a ser candidato en la próxima elección presidencial. Anunció que renunciaba a la posibilidad de ser reelegido. Obviamente, la posibilidad de que Alberto Fernández sea reelegido es remota, casi inexistente, hasta suena absurdo, pero la expectativa de que sea candidato estaba planteada y la sostenía firmemente, a pesar de que las encuestas le decían que era una postulación ridícula y a pesar de que contra esa postulación embestía permanentemente y de la forma más destructiva el kirchnerismo encabezado por quien lo llevó a la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner. Estaba todo dado para que dejara esa candidatura que, repito, hasta sonaba ridículo, pero aferrarse a ella era declarar que seguía vivo, que seguía políticamente vivo. Y tenía lógica que se aferrara a eso, a resistir con la vida política que le quedara. Por más debilitada que esa vida política estuviera, dar el paso al costado que finalmente terminó dando es como que la vuelve inexistente, termina de apagarla. Era una velita de la cual la llama ya titilaba, pero no terminaba de apagarse. Bueno, finalmente se apagó. Renunciar a una candidatura para ser reelecto es poner fin a su poder o a lo poquito que le quedaba de su poder ahora mismo, a varios meses de distancia del momento en que tenga que dejar el poder. Por eso se habla de renunciamiento, se habla de paso al costado. En realidad es un semi-renunciamiento y apenas un semi-paso al costado. ¿Por qué? Porque el renunciamiento completo hubiera sido que dejara la presidencia en buena hora, que es un semi-renunciamiento. Hoy los presidentes, y en buena hora que así sea, tienen que llegar hasta el final del mandato. Hoy los presidentes en la Argentina, en la conciencia social generalizada, tienen que llegar al final del mandato. No fue un mérito de Macri llegar al final del mandato, es que la sociedad había llegado a un estadio de comprensión de la política que la llevó a ver lo negativo, lo tremendamente negativo que es la renuncia de un presidente antes de completar su mandato. No va a ser un mérito de Alberto Fernández terminar este mandato. Por eso digo, en buena hora haya sido un semi-renunciamiento. El renunciamiento completo era admitir que ya poder no le queda, admitir que su gobierno es un fracaso estrepitoso, admitir que sin liderazgo, frente a una coalición que es una guerra de todos contra todos, lo único que puede hacer es sincerar la realidad y dejar la Casa Rosada. En buena hora que no lo hizo, pero es un semi-renunciamiento, un semi-paso al costado. Ya Cristina Kirchner había hecho un semi-renunciamiento y un semi-paso al costado. Acá todo es semi, como el semi-dinamitar que propone Macri, semi-dinamitarlo todo. Bueno, acá todo es semi. Cristina hizo un semi-renunciamiento cuando aceptó dar un paso al costado y no encabezar la lista presidencial del Frente de Todos, posición en la que lo puso Alberto Fernández. Fue un semi-renunciamiento, primero porque se lo imponía la realidad, las posibilidades de que ella, encabezando la fórmula, llevara a una derrota del Frente de Todos era mucho más grande
que si a la fórmula del Frente de Todos no la encabezaba ella, sino alguien que sea más visto como de centro, más visto como figura de entendimiento, facilitador de consensos, y eso era Alberto Fernández. Fue apenas un semi-renunciamiento, no un renunciamiento del todo. Hubiera sido un renunciamiento del todo si como vicepresidenta se dedicaba específicamente a eso, a ser vicepresidenta, pero no, lo que hizo todo el tiempo fue entorpecer la labor gubernamental de Alberto Fernández, hacerle fracasar el ministro de Economía Guzmán, pelearse todo el tiempo, o sea, no renunció al poder, ni siquiera semi-renunció al poder, renunció a la formalidad de encabezar la presidencia. A esa formalidad se la cedió Alberto Fernández y al final todo terminó siendo la nada misma. Ni gobernó ella, ni gobernó Alberto Fernández. Pero lo más triste de este semi-renunciamiento, que tiene algo por lo menos positivo, que es ver a actuar al liderazgo más en consonancia con la realidad. Porque un presidente que habla de su candidatura a ser reelecto, cuando todo dice a voces que se lo considera un fracaso estrepitoso, cuando las encuestas gritan que no tiene chance alguna de ser reelecto, era ver un presidente desconectado totalmente de la realidad. Este paso que acaba de dar lo muestra un poquito más cerca de la realidad y en ese punto creo debe traer un poco de tranquilidad. Pero es un renunciamiento que lo deja, o semi-renunciamiento, pero que lo deja definitivamente lejos de un estante medianamente aceptable en la historia política del país. Charles de Gaulle tuvo que renunciar en un momento a la presidencia. El creador de la Quinta República en Francia había gobernado con el apoyo de las mayorías, pero empezó a perderlo a partir, podríamos situar, del Mayo francés de 1968, allá cuando se levantaron los estudiantes de la Sorbona primero y luego se plegaron los obreros de la Renault y luego París quedó patas para arriba en una rebelión que pretendía llevar, como decían las proclamas, la imaginación al poder. Primero lo sacó a su primer ministro, que era Georges Pompidou, pero no tardó en terminar entendiendo que era él el que tenía que retirarse del poder. No tardó en terminar comprendiendo que Francia le estaba diciendo que ya había acabado su tiempo. Por eso Charles de Gaulle, después del estropicio de haber enfrentado con autoritarismo a la efervescencia social que había creado el Mayo francés, después de ese estropicio, y tal vez cavilando arrepentido sobre los pasos autoritarios que dio, el general de Gaulle se terminó retirando a su mansión en Colombelles-des-Églises, ¿no? Una localidad no muy lejana a París, a unos cientos de kilómetros de París, y allí acabó sus días dialogando con André Malraux, que había sido su ministro y que había sido un gran escritor, fue un gigantesco escritor y escribió Las hogueras de encina contando esos diálogos de Gaulle en el retiro. Aquel fue un retiro con gloria, a pesar de que en el momento que se produjo implicó una capitulación, una derrota del general de Gaulle, pero fue un renunciamiento con gloria porque finalmente de Gaulle ocupa un lugar importante en la historia de Francia. Alberto Fernández no puede pretender lo mismo en la historia argentina.